relación a los hemisferios cerebrales y al lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Con nosotros, Elvin Samboy. ¿Encuentra? Bien, buenas tardes, ¿me escucho? Buenas tardes, Elvin. Vamos arriba. Déjeme compartir pantalla. Correctamente. Sobre la dislexia, que abunda mucho realmente, sobre todo en los países donde hay problemas de alimentación, porque el cerebro también responde a los nutrientes de una cultura. Vamos a ver. En otra, por problemas también de embarazo en relación a drogadicción. Mujer drogadicta con embarazo, pues puede dar criatura con grandes problemas cerebrales. Estoy compartiendo pantalla ahí. No te veo. No estás. Elvin Samboy, no estás. Sí. Bueno, M, sí, esa M. A Mister. Sí. Bueno, ahora sí. A ti hablando, si ahora estamos hablando. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos en movimiento. Excelente. Bien, muy buenas tardes una vez más para todos. Buenas tardes, buenas tardes. Quien les habla es Elvin Samboy y nuestro libro a exponer es el cerebro lector. Y nuestro tema, como ya usted lo ha especificado, es la dislexia. Bien. El concepto de la dislexia está basada en la memorización y la distinción de las letras o grupos de palabras que no tienen los niños que sufren o padecen de este trastorno, como definición de ese concepto. Antes de profundizar un poco más sobre la dislexia, vamos a especificar y dejar claro qué no es dislexia, porque el concepto está adherido al problema, a la dificultad que tiene el niño para leer y escribir, un problema de lectoescritura. Ahí está resumido la dislexia. Pero hay otros trastornos que conllevan al niño a tener ese tipo de problemas y podríamos confundirnos o, en su defecto, equivocarnos. Pasemos. Como podemos ver, dislexia no es un bajo nivel de coeficiente intelectual, ya que el niño puede hacer que no almacene, que no procese información, que no tenga un aprendizaje rápido, que no maneje conceptos y por ende afecte
sus estudios, su lectura en este caso. Y puede hacer que lea hasta pausadamente. Sin embargo, esto no es dislexia. Puede hacer que el niño tenga un retraso mental, aún después de la edad que se debe tener para empezar a padecer de dislexia, tener un accidente y eso le haya causado ese trauma, ese retraso mental, ese retroceso, y que le haya perjudicado el cerebro y por ende tenga un poquito de dificultad para leer. Sin embargo, ese niño no padece de dislexia, sino que tiene un trastorno, que es un retraso mental. Pero también puede ser que tenga la complejidad de las reglas ortográficas, que no entienda, no comprenda, no sepa cuáles son las reglas, ¿verdad?, que puedan emanar como las reglas ortográficas del lenguaje, del idioma, de las escrituras, de las palabras, cómo leerla, cómo darle seguimiento, cómo leer entre líneas. Como no tiene esa regla ortográfica, como no la maneja, por ende no puede leer correctamente. O en su defecto, puede hacer que sea producto, su falta de lectura, de un contexto familiar desfavorecido, producido por las presiones, por las dificultades que se emanan en el seno de esa familia, problemas intrafamiliares, familias, ¿verdad?, y hogares disfuncionales. Todo eso son productos, procesos por el cual pasa el niño, que pudiera causarle un problema para almacenar informaciones, para aprender a escribir, a leer, y por ello podría confundirse con la dislexia. Podrían ver otros más, pero pudimos especificar esos 4 aspectos. Una vez que lo tenemos claro y podemos deducir, entonces, que ya la dislexia es un problema fonológico. Ya descartamos esos 4. Ya ahí no hay problema de dislexia. Entonces, ¿qué pasa? Que los escépticos, ¿verdad?, antes, ellos podían decir y creían que la dislexia era producto de un sistema educativo muy pobre, de una enseñanza muy pobre que se le daba a los niños. Eso pensaban ellos, esa era su teoría, con personas escépticas, claro, ¿verdad? Y le achacaban esta culpabilidad de la dislexia al sistema educativo o al seno familiar en este caso. Debido a esto, varias investigaciones surgieron y pudimos darnos cuenta a través de la que el problema se origina en el seno de una familia y que es un problema biológico. Ahí nace entonces la dislexia, que no es como ellos afirmaban, que es producto de un sistema educativo que no tiene la capacidad o producto de unos maestros que no constan o no tienen las competencias necesarias para poder enseñarle al niño a leer o a escribir. A través de la búsqueda de mecanismos cerebrales que pudieron asociarse con esta dificultad, después de décadas, después de varios requerimientos metodológicos, pudimos darnos cuenta, a través de las imágenes cerebrales, que las bases biológicas de la dislexia finalmente quedaron de manifiesto ahí en el seno, y que es un problema biológico, no de sistema educativo. Bien. La dislexia, en ocasiones, no siempre, viene asociado en algunos niños, cabe destacar, no todos, a la disgrafía, que es un trastorno también, que emana de la capacidad de escribirla, de poder, que son niños que son incapaces, tienen dificultad
dificultades para componer textos escritos. Es una dificultad en el cual, donde los trazos correctos que se necesitan hacer de las letras no pueden surgir. Eso es la disgrafía. Pero también tenemos la disortografía, que también es un trastorno que surge de la incapacidad de la escritura que se manifiesta en los niños, como una dificultad para transcribir palabras de forma correcta o poder seguir, ¿verdad?, ortografía. Esto en casos viene adherido a la dislexia, pero no siempre. No porque el estudiante o el niño, en este caso, tenga dislexia, puede hacer que vaya acompañado de eso, de disgrafía y ortografía. Pero en algunos casos, en algunos niños, pudiera darse este problema. Por ejemplo, los maestros en algún punto determinado pudieron encontrarse con un niño que tenga dislexia, y aquellos maestros que son de básica, ¿verdad?, que bregan con esos niños. Y realmente hay niños que son muy, pero muy inteligentes. A la verdad, son fantásticos, son geniales. Son, de hecho, muy buenos en algunas asignaturas, por citarle una, matemática, y pueden resolver cualquier suma, ecuación, multiplicación de acuerdo a su edad. Sin embargo, tienen problemas con la lectura. A una amiga le pasó eso mismo, que el niño era excelente. De hecho, la misma asignatura de matemática resolvía todo, pero a la hora de leer, entonces había problemas, y a la hora de escribir, porque el problema de dislexia es un problema de sonido, de fonología, de lectura, de escritura. No te quita la capacidad de ser inteligente. No. Y entonces, el maestro, que, ¿verdad?, ya eso sirve como ya recomendaciones, que se encuentra con esos casos, con estudiantes de dislexia, es recomendable darle un trato muy especial, ya que el niño con dislexia sufre a deprimirse con facilidad, y muchas veces en ocasiones deprime hasta lo que está en su entorno, y por la incompetencia que tiene debido al problema de dislexia tiende hasta a frustrarse. Y algo muy interesante en la dislexia, que de hecho lo es, el niño aprende a leer de 6 años en adelante. Entonces, a través de ahí es que se pudieran aplicar diagnósticos para ello. Se pueden aplicar diagnósticos, ¿verdad?, desde antes de esa edad, algo prenatal. Dicen que aún en el embarazo, dentro de la madre, pudieran surgir problemas, pero aún así no te arroja una luz para tú dar con la dislexia específicamente, porque está emanado en la lectura, en la escritura, y a través de la misma es que tú te vas a dar cuenta el problema que tiene el niño. Y es por ello que hay una edad pautada para ello, 6 años, 7 u 8 en adelante, que pueden hacer un diagnóstico que te arroja una luz específicamente con ese problema. Se podría hacer antes, pero no necesariamente te diría que el niño tiene dislexia. Algunos síntomas de la dislexia, como podemos ver en pantalla, son confusiones de letras, confusiones de sílabas y palabras, intercambio de palabras del mismo campo. O sea, el niño podría, ¿verdad?, surgir que cambia una letra por otra, se confunde, y
podría tener hasta problemas visuales. De hecho, investigadores, por ejemplo, en los comienzos del siglo XX, los pioneros de la dislexia, me refiero en este caso, y cito, a Morgan y a Orton, la consideraban como una patología especialmente visual, una forma de ceguera congénita para las palabras. Creían que el sistema visual del disléxico confundía las letras. Ellos basaban la teoría y decían que los niños que padecen de dislexia tienen problemas en la vista. Es su sistema visual, ahí está enfocado el problema, y confunden letras. En este caso, le es fácil confundir la Q con la P, y más que son palabras, ¿verdad?, que son simétricas. Y dada la circunstancia, tienden a confundirse más rápido. También confundían la P con la T. De hecho, muchas personas hoy en día siguen considerando la dislexia como un tipo de torpeza visual, aunque en algunos niños pudiera darse el caso que eso sea cierto. Sin embargo, la investigación ha demostrado que la clave está en la decodificación de fonología, porque todo está basado en la fonología, y la mayoría de los niños disléxicos parecen sufrir déficit peculiar para la conversación de los símbolos escritos en sonido de la palabra. Es decir, que hay un problema de sonido, hay un problema de palabra. No es tanto así como dice nuestro estimado Orton, que es la confusión de letras y que está basado, perdón, en el sistema visual, que es un problema de ceguera, problema fonológico, un problema de la fonología, un problema que tienen de confundir palabras, de letras, de símbolos escritos, el sonido del habla. Por ello es que no pueden leer correctamente. Y es por ese motivo que también surgen algunas pruebas. Dichas pruebas, muy sensibles, para poder darse cuenta quiénes son los disléxicos y quiénes son los lectores normales. Y esas pruebas están basadas en pseudopalabras. Explico el término. Palabras que no tienen significado. Son palabras simplemente para ver cómo el niño puede leerla. Incluso luego de años de práctica, ¿verdad?, algunos niños todavía se confunden al leer este tipo de cadenas de palabras. Aún así, con toda su dificultad finalmente lo logran. Y cabe destacar que su lectura en ocasiones es muy lenta. Algunos niños requieren más de, como necesitaba el antecesor que pudo exponer, necesitaba 170.000 milésimas de segundo, en este caso 300.000 milésimas de segundo por lesiones de área, dice a tiempo occipital, de la caja de letras que hemos podido ver, escuchando desde anteriormente. Tenemos algunas posibles causas de la dislexia. Y la dislexia es el efecto, ¿verdad?, como podemos ver en pantalla, de múltiples causas que pueden agruparse entre dos polos. Dice, me permito leerla, de una parte los factores neurofisiológicos por una maduración más lenta del sistema nervioso, y de otra los conflictos psíquicos provocados por las presiones y tensiones del ambiente en que se desenvuelve el niño. Lo que hablábamos anteriormente, la influencia del medio ambiente, el desenvolvimiento del hogar puede causar eso. Y también sabemos que es un problema neurofisiológico que procede del cerebro directamente. Estas son causas que pueden
¿verdad? Valga la redundancia, causar la dislexia. Con sus respectivos tratamientos, podemos ver ahí que la dislexia puede ser tratada y los resultados son positivos porque existen especialistas, pedagogos, especialistas en la materia para poder tratar este caso. De hecho, este caso de dislexia en los niños tiene que ser tratado particularmente, uno por uno, de manera personal, porque es una dedicación al niño. Y especialistas que han creado sistemas ya muy avanzados gracias a la tecnología a través de juegos, donde el sistema le produce palabras al niño de manera un poco lenta para que pueda procesarla, entender el sonido, repetirla, y si aún le causa un poco de dificultad, repetírsela aún más lenta todavía, para que el niño vaya familiarizándose y especializándose en esa área. Entonces, es fundamental conseguir el diagnóstico de eso una vez que nos demos cuenta que el niño padece de la dislexia. Bueno, muchas gracias. Este ha sido mi tema. Ahora, gracias. De una manera sintética pero persuasiva, las ha definido, la ha confrontado, ha expresado sus causas, consecuencias y sus gravedades y sus a partir del libro, porque también estamos trabajando a partir del texto de Stanislas. Muchas gracias, Elvin Samboy, por tu trabajo y vamos a pasar, gracias, no te voy a hacer preguntas, a lectura y simetría. Lectura y simetría, vamos a trabajar con el compañero, la compañera Josefa Bello. Lectura y simetría. Dice Josefa Bello Potrazo. Este viene siendo nuestro grupo número 15. Pues tenemos del 12, 2 declinaron y estamos acá. Vamos a ver, Josefa. Dice capítulo 7 y 8. Esos son, vamos, lectura y simetría hacia una cultura de las neuronas. Okay. ¿Qué nos dice? Estamos con Josefa. Dime, Josefa. Le iba a decir que el compañero Claudio es que iba a presentar la primera parte, ¿no está conectado? Josefa María Emilia Bello Potrazo. Sí, ese soy yo, pero el compañero mío, Claudio Alberto, le toca también esta parte. Eladio Alberto Sánchez. Sí. Josefa, ¿a quién le tocó iniciar lectura y simetría? ¿A ti o a él? A Alberto, a Eladio, sí. Pues entonces ponga su parte, comience con su parte. ¿Está aquí? Eladio Alberto Sánchez. Eladio Alberto Sánchez. Eladio Alberto, lectura y simetría. Antes que la compañera Josefa Bello Potrazo. Sí. Vamos a ver, Eladio. El cerebro lector, Stanislas, pues simetría, medida y equilibrio en la lectura a través de los trazos y los convenientes o inconvenientes de la preocupación cerebral de organizar los símbolos. ¿Qué nos dice Eladio Alberto? Eladio no está. Sí. Eladio Alberto, buenas tardes. Estamos esperando. Buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. El problema estoy con el PowerPoint, la presentación de la diapositiva.
La electrónica, exacto. Sí, estoy viendo una pantaluchita, profe, aquí. Pero empezamos. A los compañeros ahí que le den una manita. Número 7. El capítulo número 7, que es la lectura y la simetría. Antes de empezar, debemos saber qué es la simetría. Bueno, la simetría es la correspondencia exacta en la disposición de las o puntos o figuras con relación a un centro o un eje. Ahora bien, cuando pude investigar en qué relacionada la lectura y la simetría. Bueno, profe, el resultado es la capacidad de un niño poder leer y comprender imágenes o tener las habilidades para perspectivas simétricas. Es como estaba explicando el compañero sobre la dislexia. Y la perspectiva simétrica, cuando ven las imágenes y geometrías. Ahora bien, también va relacionado con el ejemplo en el espejo. ¿Por qué el ejemplo en el espejo, profe? Porque los objetos que se pueden notar al revés y las etiquetas de los objetos que podemos nosotros ver en los libros que van en sentido contrario. Como van en sentido contrario, hay un fenómeno que afecta a todo el mundo, que es el fenómeno de las dificultades transitorias para discriminar las letras o las palabras en imágenes especulares. Yo estoy tratando con mi diapositiva aquí de compartir para enseñar unas cuantas imágenes especulares, pero ahí no puedo. Entonces, a eso se le llama escritura en espejo. La escritura en espejo, compañero, eso ocurre en todas las culturas, incluso en China y Japón, que tienen una tasa mínima por la gran educación y disciplina que le imparten desde pequeño a los niños. Pero esto aparece cuando los niños empiezan a escribir y luego desaparece rápidamente. Es un fenómeno que se extiende más allá de los 8 años o 10 años. Y por esta razón no hay que alarmar. Muchas veces nosotros decimos que los niños son eso, porque nosotros ya como adultos no podemos escribir de atrás para adelante, escribir de izquierda, podemos escribir de izquierda a derecha, y sin embargo eso no le causa ningún tipo de problema a los niños. Es igual cuando ponemos una imagen. Muchas veces ponemos una imagen con el logo de nuestra empresa, si tenemos un poloche y el poloche sale la letra como al revés. Por eso cuando los niños escriben, esos son con los niños disléxicos, que se ve eso al revés. Por eso muchos decimos el fenómeno de escritura en espejo. Que si ustedes observan bien, cuando tiramos un selfie, que se ve más en los selfies, que las letras siempre están como al revés. Las letras, si llevamos algún nombre de una empresa o algún nombre de nuestro poloche. Ahora bien, ¿a qué llamamos dislexia? Vamos, no se oye ahora. Tengo como problema de conectividad. ¿Estamos bien? ¿Se está escuchando ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, ok. Entonces, también investigué qué se llama dislexia. Bueno, la dislexia es la alteración de la capacidad de leer, por la que se confunden o se alteran el orden de letras o palabras, sílabas o palabras. Ya dije que esto es para los niños de menor a 5 años, de 5 a 6 y de 8 años. También, profe y queridos compañeros, eso pasa cuando los padres también no están muy encima de los niños, porque por esa razón es que Japón y China tienen una tasa muy baja de niños disléxicos, de niños con esos tipos de problemas. En algunos casos, también la escritura en espejo, como pueden llamar, dura unos pocos meses. Muchos niños pueden aprender a una velocidad normal, como le estuve diciendo, que eso es depende y el cariño que le dediquen al niño. Bien, pude ver algunas etapas. En los muchos adultos, que nos parece difícil escribir nombres, bastante difícil. Entonces, eso va todo relacionado, profe, con el reciclaje neuronal. Ahora bien, ¿a qué nosotros llamamos un reciclaje neuronal? Bueno,
En mi propia palabra, podemos decir que es la forma de explicar los procesos neuronales. Mientras podemos tener la capacidad cognitiva, nuestra capacidad cognitiva. Por eso muchas ideas sobre que los procesos cognitivos y culturales novedosos muchas veces son orden en áreas de corticales que van dedicadas a las funciones en algunos argumentos analógicos que podemos utilizar en psicología. Las psicólogas utilizan mucho lo que llamamos reciclaje neuronal y también en los dos tipos de explicaciones, en la forma como nuestro comportamiento encaja en nuestro ambiente. Por eso, profe y compañeros, podemos observar que hay personas que hablan claro, hablan bien bonito, hablan con la S, dependiendo del lugar que estén. Ejemplo, si yo estoy en un barrio y empiezo a hablar bonito, a hablar fino, a hablar como se debe hablar correctamente, poniendo todas las S donde van, dice lo que nosotros llamamos, fulano comió espagueti hoy, está como muy delicado, está muy fino hoy. Sí. Entonces, esto es un ajuste que puede ser el resultado de los efectos de la evolución en nuestra composición genética o provenir del aprendizaje cuando nuestro comportamiento está adaptado. Cuando el comportamiento de nosotros está adaptado en diferentes lugares. Eso puede suceder muchas veces con un niño. Cuando los niños cometen errores, digamos, ¿cómo te puedo decir, profe? Errores sistemáticos. O cuando también los niños tienen la inteligencia, por no decir capacidad, de ver más allá, de explicar lo que han aprendido. Porque hay niños que tienen como de genética de familia inteligente y eso puede ir evolucionando. Hay niños que aprenden con un promedio más lento, más leve y pueden utilizar mecanismos mentales ya recomendando, digamos, la herencia por el trayecto de la evolución. En este tema podemos ver sobre evolución y también Stephen Jay Gould. Él citó en un libro, voy a citar, de los remiendas de la evolución, que él hablaba sobre el pulgar del panda. Cito que él dice que el pulgar del panda no es un verdadero dedo. Cuando yo estuve leyendo me quedé como sorprendido, pero hay personas que a ese dedo, como el sexto dedo, le llaman ese samoideo. Y luego, gracias a Dios, ahí pude ver, empaparme bien, porque él dice que es el sexto dedo, ese samoideo, es un hueso de la muñeca que va sumado al tejido muscular apropiado que le permite al panda sostener el bambú. Como que el panda, para poder sostener bien el bambú, necesita tener 6 dedos cuando el panda se está alimentando del bambú. Ahora, también me dio curiosidad, ya al ver ese nombre, dije que es un sesamoideo. Bueno, compañeros, un sesamoideo es pequeño, que está rodeado e incrustado en un tendón, sometido a la fuerza, tensión habitual. Entonces, en fin, en hipótesis, lo que pude ver es, ahí mismo, voy a eso relacionado, que la lectura en espejo es una anomalía, como puede decir, una anomalía reveladora, tanto como esta otra, el pulgar del panda del cerebro. Miren cómo la cosa se va relacionando ahí con la naturaleza. Y también él dice que los niños se confunden de manera espontánea, de izquierda con la derecha, cuando leen o escriben, que es porque su sistema visual, ya antes la educación formal, va relacionado en una fuerte restricción de la simetría, que es como ellos ven la cosa de atrás para adelante. Vamos a ir para el parte y les voy explicando. A eso se le llama el cerebro calloso. Eso tiene un nombre, lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuestro cerebro visual, por supuesto que a la naturaleza no le importa ni la derecha ni la izquierda. ¿Por qué razón? Bueno, porque generalizar las orientaciones en el espejo. Eso decimos que son una esponja cuando adquieren conocimiento los niños. Que incluso los niños muchas veces utilizando métodos les parece más fácil aprender inglés, que dicen, no, los niños son esponjas, pueden aprender un idioma más rápido que un adulto. Uno dice, ¿cómo así? No, pues la intención, no se están distrayendo en esto, solamente en juego. Y si utilizamos actividades que los niños se puedan estar contentos, estar bien, van a aprender más rápido porque están aprendiendo jugando. Bien, entonces, la arquitectura de nuestro sistema visual es buena para la lectura porque nos permite reconocer de una manera eficiente las formas de letras y las palabras
sin importar su tamaño, ni si están en mayúscula o minúscula. Eso va relacionado con la simetría. Entonces, eso igual cuando ponen animales a mezclar la derecha y la izquierda. En algunos estudios sistemáticos, la confusión entre la derecha y la izquierda se remonta a Pablo en la década de 1920. Él investigó sobre la zona prioritaria y los límites del condicionamiento animal. Los resultados cuando él trató de enseñarle a unos perros a poder diferenciar la izquierda y la derecha. Entonces pudo dar cuenta, para él quería que los perros se arribaran. Entonces, cuando se le daba como una palmadita o se le golpeaba el pasito en el lado derecho, esa era la actividad que lo utilizaba, se le golpeaba en el lado derecho para ver cómo podían responder los perros. Y pudo notar que ellos respondían de una manera idéntica. Entonces, cuando él le tocaba en el lado izquierdo, ahí podía ver que estaba más para allá de sus capacidades. Por eso no podían ellos como diferenciar. Entonces, él habla sobre un corte quirúrgico del cuerpo calloso, un dato de fibra que conecta los dos hemisferios. Aquí quería llegar, que es cuando podemos hablar de qué es cuerpo calloso. El cuerpo calloso es lo que encarga todo eso. El cuerpo calloso es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro, no tiene esa palabra, que puede conectar dos hemisferios cerebrales, el derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos. Y también el mismo Pablo hizo relación cuando él dijo que también son conjuntos de tejidos con forma de puente que permiten la diversión y la comunicación entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro. Y sin embargo, la única función de esto es enviar informaciones. Que ahí yo, oye, el cerebro cae, el cuerpo calloso es lo que no, es como quien dice la habilidad de nosotros diferenciar derecha e izquierda. Y también cuando Pablo tuvo la oportunidad de tratar el experimento, llegó a la conclusión de que algunos errores vienen en las fotos especulares que provenían de la generalización a partir del conocimiento que se puede adquirir de un hemisferio que se transfiere a través del cuerpo calloso. También investigaron mucho los psicólogos, profe. Yo estuve investigando ahí con la parte de psicólogo, en la psicología, que se utiliza muchísimo. Para los psicólogos, eso demuestra que los comportamientos, ejemplo, en animales, ya sea una cotorra, ya sea un perro, un gato, una paloma, es lo que hemos aprendido en una forma visual, que a lo que podemos aprender inmediatamente en el conocimiento a su imagen en espejo. El ejemplo que le pude observar. Y también que pudieron ver en algunos experimentos, fueron llevados a cabo Irving Biederman. Luego de Biederman viene Orton, y luego de Orton viene el colega de Orton, que es su estudiante, que es Biederman. Ahí ven, ¿qué investigó Irving Biederman? En la universidad, él pudo observar cuando estuvo mirando unas imágenes circulares. Ejemplo, que no la por la diapositiva. Cuando podemos ver la imagen de la Mona Lisa, que cuando nosotros vamos caminando, el que la pueda descargar siente que una imagen lo está como mirando, lo está como siguiendo. No sé si a varios compañeros no ha pasado eso. Uno dice, oye, esta imagen como que me está mirando, yo la estoy mirando. Y también digo que es lo que confunde la memoria humana. Entonces basaron los trabajos, bueno, en un efecto de priming perceptual, donde podíamos nombrar rápidamente, si la hemos visto, eso como lo recuerdo, cuando tenemos un vayabú que decimos, yo como que viví este momento, yo como que he visto esta imagen, ¿eh? Entonces, en vista a esta más rápidamente, también vemos en la fotografía que no retiene una imagen, es la perfecta de la que hemos visto. Esto ocurre cuando la segunda imagen está desplazada en el espacio, cuando está en espejo. Así lo citó Biederman. En 1991, Cooper y Fisher, en 2001, mostraron el recuerdo de una escena visual en modo abstracto y donde
va resistiendo el traslado de la imagen o la simetría. Cuando vemos la simetría, ahí no podemos ver, que por ejemplo, cuando vemos imágenes simétricas que nos están siguiendo, nos están viendo. Entonces, para resumir, podemos ver que una imagen que se vuelve familiar a nuestra memoria no logra especificar su orientación espacial cuando volvemos a verla, porque somos incapaces de poder notar algunas diferencias en las imágenes invertidas. Y todo esto va relacionado a la evolución. Entonces, cuando podemos ver la evolución y simetría, tenía una pregunta que me pareció muy bien, que dice, ¿por qué nuestro sistema nervioso es tan insensible a la inversión de izquierda a derecha? Mi palabra, yo digo que no es inservible, que no es insensible. ¿Por qué razón? Porque ya en lo adulto es un problema escribir de izquierda a derecha, pero en los niños no. Entonces nuestro sistema nervioso no es tan insensible. La conectividad. Entonces, ahí, pero también probablemente una de las respuestas de él fue porque nosotros evolucionamos en un ambiente sin distinción, lo general muchas veces irrelevante. Nuestra sensibilidad para las partes traseras es menos aguda. Oigan bien, la sensibilidad para la parte trasera es menos aguda, pero cuando nosotros sentimos una persona que nos está mirando, como ese sexto sentido, nosotros lo volteamos a ver cuando sentimos que alguien nos está mirando. Yo diría que no es tan aguda, ¿eh? Entonces, para evitar el peligro que viene de arriba o abajo hacia arriba, calculando distancia, podemos un ejemplo de una águila o una serpiente. ¿Cuál es el peligro? Bueno, el águila está a muchísimos metros en el cielo y cuando está observando su casa, quien está en la tierra, muy pocas veces observa mucho para arriba, ya eso también es la madre naturaleza, ¿eh? Entonces, el riesgo, sin embargo, no es tan grande. En un ambiente natural, la mayoría de los animales y de las plantas poseen un eje de simetría o cuasi simetría, pero la forma externa de los cuerpos en general lo es. A la evolución parece haber calculado que había más para ganar si no se le daba importancia a la izquierda o a la derecha, siempre que esto nos permite revolucionar con mayor velocidad en situaciones críticas. La percepción de la simetría del cerebro es cuando vamos a hablar sobre la teoría de Orton. Aquí, en la teoría de Orton, ahí voy a darle un poquito más, profe, porque fue un poquito más profunda acá. Este estudio trata de indagar que algunas conexiones existen, los constructos hemisféricos y el desempeño en la lectoescritura. En base a la teoría de Samuel, establecen en los años 60 que ninguna evidencia se ha encontrado que muestre una correlación entre ambos constructos. Por tanto, ampliamente adaptada a la creencia de que nosotros dependemos del otro, puede refutarse. Si en nuestros cerebros coexisten dos imágenes mentales, una que representa un objeto y otra que representa una imagen en espejo, decía Orton que está claro por qué tanta frecuencia confundimos la izquierda y la derecha. Orton tenía razón en los años 80, después que el conocimiento aportado por las investigaciones realizadas arrojaron que los mapas visuales que ocupan la región occipital de los hemisferios están en efecto unas con imagen especular del correspondiente al otro hemisferio. Ahí ustedes pueden investigar sobre las imágenes especulares. Los seguidores modernos del Dr. Orton, tenemos a Michael Colbary y Van Bill de la Universidad de Oakland. ¿Qué estos propusieron? Bueno, ellos propusieron una relectura moderna de la hipótesis del Dr. Orton, donde ellos sostenían con datos neurocientíficos modernos que las áreas visuales de algunos hemisferios comienzan procesando parte independiente de imágenes que reciben. La simetría anatómica de las áreas visuales solo entra en juego cuando los
datos se transfieren de un hemisferio a otro. Cada vez que un hemisferio adquiere información o conocimiento visual, la huella en la memoria de inmediato se transfiere al otro. Es un puente, que es cuando Pablo da la definición del cuerpo calloso, que dice que es un cuerpo que es un puente que facilita conexiones al hemisferio izquierdo y al derecho. Entonces, pues, dice que transfieren el hemisferio del otro. Cada vez que los hemisferios adquieren información, ¿qué modo? Para preservar la coherencia entre ellos. Desde luego, esta transmisión depende del lugar del cuerpo calloso. En el gran conjunto de fibras que conecta áreas simétricas en los hemisferios. Dado que estas fibras establecen una proyección de 1 a 1 entre las áreas visuales, como allí notó que la transferencia deberían invertir la izquierda y derecha. En este modo, nuestros recuerdos visuales se podían ver inmediatamente en una consecuencia trivial de la geometría de esas conexiones interhemisféricas. En un aspecto interesante, en el modo de Colbari, y es que nos implican que la percepción en sí misma estaba errada. ¿Por qué razón? Bueno, porque en las primeras etapas del procesamiento podíamos percibir correctamente un mundo visual bien orientado, bien plasmado. En esta información podían utilizarse guías eficientes que podían ver con las acciones. Cuando podamos encontrar un pedazo de palo o de madera, si podíamos invertir los dos lados. En el conocimiento visual adquirido, se podía ver en una segunda etapa. Cuando nos embotellamos algo o memorizamos la letra de alguna canción, en la letra de un poema, o cuando citamos alguna frase, un poeta o algún político que esté facilitando un discurso. Esta es la razón por la que podemos recordar hacia la Jacob. Bueno, ¿qué decía uno de los seguidores del doctor Orton? Bill tenía razón, porque para aprender a leer, el niño se debe desconectar de la revisión automática. Debe dejar de percibir las letras en los ejemplos, en la P y Q, que se parece, que por eso cuando había una imagen, en la diapositiva no la pude mostrar, que tiene un 6, y hay dos personas que están para y uno la vida de diferentes formas, que ve el número. Yo vi un 6, y no porque yo veo un 6 y tú ves un 9, yo estoy mal y tú estás bien, ¿me entiendes? Entonces, este proceso de desaprendizaje es difícil para todos los niños, plantear algunos problemas disléxicos que pudiéramos resolver. En la evolución selecciona un mecanismo de aprendizaje simétrico, que es la práctica de desechar la información en lugar de almacenar. Que por eso decimos que cuando nosotros no practicamos algo, estamos muy motivamente a descargar cosas. Entonces debemos aprovechar sin duda todas las oportunidades que nos ofrece la simetría, porque vivimos en un mundo natural. Un organismo equipado en este mecanismo puede reconocer con la misma facilidad el perfil derecho y el perfil izquierdo de un tigre. También en los modelos de Colbari y Beasley, ¿qué subrayaron ellos? Bueno, habilidades de la inversión en una conversación activa, una distribución simétrica del cerebro visual. Su modelo da por sentado que nacemos con una distribución 1 a 1 de conexiones visuales que vinculan los dos hemisferios y que hay mecanismos que pueden trabajar constantemente para preservarle esta simetría inicial. Cuando hablamos de la simetría inicial, los procesos a temprana edad, cuando ya los niños están empezando a caminar, que se caen, que empiezan a gatear, luego a pararse, es con la ayuda de... También es relativamente fácil imaginar cómo algunas conexiones del cuerpo calloso pueden establecer de forma innata las direcciones punto por punto en áreas simétricas del cerebro en un modo muy similar a como pueden ver de ejemplo las alas de una águila, que según la simetría perfecta antes del nacimiento y antes de cualquier interacción en el mundo, el cerebro integra la simetría de izquierda y derecha
propiedad es que puede resultar esperable cuando encontramos en los alrededores. Probablemente estamos preparados para generalizar de la simetría, el mecanismo intacto que nos da la ventaja en nuestras interacciones en el entorno, a fin de nosotros poder sostener una buena ventaja. Pero sin embargo también dicen que tiene que luchar para preservar su simetría inicial. Entonces aquí está la clave del mecanismo neurales en un hemisferio. En algunas transferencias a través del cuerpo calloso, asegurar, bueno, que también puede ocurrir un aprendizaje similar en otro hemisferio, lo que puede restaurar la simetría. Estas personas que son tienen buenas actividades, que escriban le pueden explicar un solo tema una sola vez. Estos niños también que son muy autodidactas, que le empapa y aman la naturaleza, le empapa, están bien informados. También ahí vamos a imaginar sobre una hipótesis. Bueno, ¿qué podemos ver con lo que el doctor puede decir? Que vamos a imaginar que nosotros somos una máquina, como propusieron Calvari y Beasley, que somos un mecanismo idealmente simétrico, que nuestras neuronas y conexiones se espejan, pero más pequeños en ambos hemisferios, como nos podemos comportar. Ese le da valor especular que puede ser un rol cuya mutación que va asociado con la dislexia. Así lo decía y Hamura, dos científicos japoneses, en el año 2005 y 2006, en el cual ellos dicen que a partir de investigaciones realizadas pudieran regular los viajes y acciones a través de la línea media del cerebro. También los estudios multisensoriales sobre cuando empiezan a hablar sobre la línea de investigación futura que pueden ver en las imágenes cerebrales, podrían permitir demostrar que el método táctil de las conexiones pudieran funcionar en unas rutas dorsal y ventral. Pero también podría ayudar a los niños que sufren de un déficit lector de origen visual. Una intervención basada en el tacto tal vez que le pudiera permitir que mejore su lectura. En la arquitectura neuronal podemos entender el modelo de reciclaje neuronal. Miren cómo cada tema va relacionado, donde podemos volver hacia atrás adelante, a otras actividades donde podemos conectarlos con los mecanismos cerebrales correspondientes. Y también cuando vemos el reciclaje neuronal y los módulos cerebrales con un parentesco obvio e incluso completamente en los conceptos del ámbito específico y unos ámbitos reales que podemos ver en la hipótesis de reciclaje neuronal, que cada perspectiva hace énfasis en la forma que pueden encontrar un lugar en nuestra arquitectura cerebral y un objeto cultural. En algunos mecanismos de reciclaje neuronal que enriquecemos de forma significativa algunos alcances de la hipótesis modular que podemos cuando vemos en los entornos de nuestros procesadores cerebrales, lejos de ser rígidos, contienen cierta cuota de plasticidad. Bueno, ya casi para terminar, ¿qué podemos ver nosotros en el reciclaje neuronal? En materia, mire cómo va el reciclaje neuronal en materias básicas, por ejemplo, ciencias naturales, matemáticas, en la religión y en las artes. Bueno, en ciencias naturales es la cultura de las interesadas en las clasificaciones de las plantas y animales, en biología y en la biodiversidad, como en los casos hipotéticos, en los módulos biológicos, en el módulo biológico popular, por la adquisición de conocimientos de los seres vivos. Ahí se está hablando del instinto animal. Cuando hablamos, del instinto animal cuando está en peligro. En matemáticas, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver los objetos matemáticos simples. Toda la cultura pueden compartir un conjunto de conceptos matemáticos que están siempre presentes en la aritmética. Miren cómo un reciclaje neuronal lo podemos notar en matemática, en la aritmética, y como también en la geografía y en los números enteros. Cuando nosotros lo vemos en la geografía, estamos yendo ya a sociales. Cuando vemos
los mapas conceptuales, cuando podemos ver mapas con imágenes especulares. Y también es un tema importante en la religión. No me gusta tocar mucho ese aspecto porque cada quien tiene religión diferente. Pero como estamos en la clase y somos adultos y profesionales, sin ofender a la religión, también dice, por la propensión humana del universo a la religión, donde la neurociencia puede arrojar luz sobre la propensión humana universal. Eso ya va más de acuerdo a la evolución de métodos, diferentes aspectos y diferentes pensamientos de grandes teólogos y grandes psicólogos. Y también en la educación artística, por las grandes creaciones decorativas y cuya utilidad la podemos utilizar para nosotros poder guiarnos, profesor. Esa fue parte de la exposición y mi investigación, que busqué más aparte del libro. Si tienen alguna pregunta para poder debatir, compañeros, profesor. Te agradecemos tu muy buena participación en relación a la simetría que hay entre el cerebro y la realidad, o inversamente, entre la realidad y el cerebro en sus diferentes aspectos simétricos y asimétricos, lobulares y la estimulación de zonas específicas, sí. La sustancia blanca sobre todo. Eladio Alberto Sánchez, nos pareció muy interesante su trabajo, pero aquí hay una persona que llegó que no participó en la mañana por alguna razón, llamado Julio César Gabriel. Julio César Gabriel, usted le llamamos, pero todavía tiene su oportunidad de presentar. Eladio Alberto, muchas gracias. Cualquier pregunta está en el camino. Pero vamos a ver, Eladio, díganos. Profe. Julio Alberto, Julio César Gabriel. Julio César, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, sí, eso es correcto, entiendo. Voy a ver si logra eso para que logre su... Javier. Pero, ok, Javier. Me está oyendo, pues, Javier, estoy aquí pues arreglando. Sí, te escuchamos. Te escuchamos para que vayas solemnemente haciendo todos tus trabajos y al final pues tenga un éxito rotundo. Con nosotros el señor Javier, a quien vemos allá, alto, altísimo, ¿cuánto? 6 pies, 2 pulgadas de estatura. Es alto, creo, según veo. Y vamos a ver, Julio, ¿qué presentaste? Tengo aquí los temas que me tocaron. Que no quiere dejar. ¿No se ve? Bueno, usted sí, vamos a ver si hay pantalla luego, pues le veríamos en relación a su magnífica exposición. Se ve ahí, profe. Está abriendo, dice JJ. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Extraordinario dibujo sobre el cerebro y una parte del cerebro. Vamos a ver. Escuchamos Julio Javier. Bien. Un cerebro leyendo. Vamos a ver. La parte que me tocó a mí fue la invención de la lectura. Como podemos ver que la invención de la lectura obviamente para que haya una lectura tiene que haber primero o tiene que existir una escritura. Es lo lógico, o sea, sin escritura no existiera la lectura. Por consiguiente debió existir lo que es la escritura.
En cuanto a mi punto de vista, o sea, leer es un hábito, o sea, es algo que cultivamos desde que nacemos, o sea, desde que vamos creciendo, es un hábito que debemos cultivar. Realmente ya cuando uno llega adulto se le dificulta un poquito el aprendizaje de la lectura, o sea, por eso es lo recomendable que uno, pues, cultive ese hábito para que la lectura desarrolle en nosotros mejores aprendizajes, pero nosotros tenemos que tener el interés y el cariño por la lectura. Hay obras y libros de texto que atrapan nuestra atención y nuestra imaginación de tal manera que nos despiertan profundas sensaciones y emociones y conectamos con los personajes y a veces llegamos a sentir los placeres que estos personajes sienten o lo que el autor quiere transmitir. Leer un libro es una experiencia de ricas emociones, por lo tanto, nos permite llevar a cabo una simulación de la realidad que es completa cuando nos ponemos en lugar de los personajes para experimentar los sentimientos y los pensamientos. Esa habilidad podría trasladarse a un mundo real. Lo más importante, profesor, y quienes me escuchan, es que el que lee tiene que ser empático. De tal manera que cuando usted lea, usted trate de comprender las intenciones del autor. Bien. La neurociencia de la lectura habla sobre el camino histórico que llevó a que el alfabeto se convirtiera en lo que hoy en día tenemos, o lo que conocemos como el alfabeto griego. A través del tiempo, los escribas desarrollaron notaciones más eficientes que se adaptaban a la organización de nuestro cerebro. Nuestra corteza no evolucionó de forma específica para la escritura, al contrario, fue la escritura la que evolucionó para adaptarse a nuestra corteza. O sea que fue la escritura la que se adaptó a nuestro cerebro. La idea de que la escritura es un regalo de Dios se repite a través de la cultura de todo el mundo. Los babilonios pensaban que todas las formas de la magia, incluyendo la escritura, venía de la Ea, o sea, de Dios, el Dios de la sabiduría. Los asirios adoraban a Nabú, el hijo de Marduk, que le enseñó a la humanidad sobre la sabiduría, con cabeza de elefante. Inventó la escritura. En la Biblia, Yahvé, o sea, Dios, el mismo que le entregó a Moisés la tabla de 10 mandamientos. Disculpe. Pero en la Biblia nos explica que Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, con su propia mano. O sea, la escritura es algo mágico. No porque sea algo espectacular su origen, sino porque aumentó en gran medida la capacidad de nuestro cerebro. La lectura es un acto milagroso, como el Homo sapiens, un mero primate haya tenido la capacidad de extender radicalmente su memoria, trazando marcas en un papel. O sea, esta transformación no se esperaba. O sea, es lo que dice el escritor, que realmente el cerebro no se esperaba, como que si no fue predestinado para ser así. Pero en lo que a mí concierne, yo pienso que sí, que el cerebro estaba predestinado para ese asunto, para aprender a leer y a escribir. La suerte nos dio una nueva red neuronal que liga las áreas visuales del lenguaje, lo cual es suficientemente plástica para reciclarse y reconocer la forma de las letras. Incluso este proceso de reciclaje está severamente constreñido, o sea, que está comprimido obligadamente para así ahorrar más espacio dentro del cerebro. La inercia biológica lleva la delantera respecto a la innovación cultural. Las restricciones cerebrales han marcado la historia de la escritura y continúa teniendo un impacto en su adquisición. Nuestro conocimiento acerca de los circuitos corticales de la lectura deberían permitir que comprendamos la invención y el aprendizaje de la lectura. Esta hipótesis nos conduce a hacer dos preguntas. ¿Cómo es que los humanos descubrieron que su corteza podría transformarse en un dispositivo de comprensión de texto? ¿O cómo es que este proceso de reciclaje vuelve a ocurrir en el cerebro de cada niño que aprende a leer?
Son dos cuestionantes que uno siempre se hace. ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos, compañero. Sí, claro. Nosotros nos falta algo. Voy a ver. No. ¿Cómo fue? Ahora sí. La evolución de la escritura. Si la organización que tiene nuestro cerebro les pone un límite tajante a las variaciones culturales, algunas veces impactantes regularidades interculturales, deberían resultar evidentes en todos los sistemas de escritura del presente y del pasado. La evolución de las habilidades humanas, el aprender a leer y escribir aumentó drásticamente la capacidad de la memoria humana y el volumen de comunicación entre los seres humanos, pero este desarrollo puede ser muy costoso. La adquisición de la lectura, este es un modelo que predice la facilidad con que los niños aprendan a leer. Puede depender de la cantidad de reciclaje neuronal necesario y de los métodos que se ajustan a la estructura de nuestras raíces neuronales. Dentro de los temas estaba también lo que son los rasgos universales de los sistemas. A primera vista, la enorme diversidad de los sistemas del mundo parece ofrecer una respuesta fácil, la hipótesis del reciclaje neuronal. Predice que la creatividad humana está atada a la arquitectura cerebral. Una idea es que se opone a la claridad y al relativismo cultural, que se considera las variaciones culturales son esencia ilimitadas. Son en esencia ilimitadas, o sea que no tienen límites. Si hay alguna verdad en el reciclaje neuronal, nuestra constitución genética refrena drásticamente en el conjunto de sistemas de escritura que pueden aprenderse. Una proporción áurea de sistemas de escritura fue Mark Changizi y Shin-Suk Shimojo. Ellos emprendieron un análisis cuidadoso de las regularidades interculturales en los sistemas de escritura del mundo. Estudiaron la organización visual detallada de cada carácter de un total de 115 sistemas de escritura de todos y todas las épocas. Reveló muchas irregularidades insospechadas. La mayoría de los caracteres están compuestos aproximadamente de 3 trazos. Como podemos ver el alfabeto, la mayoría de las letras tienen 3 o 2 líneas que pueden trazarse sin siquiera pluma o lápiz. La variabilidad alrededor de esta medida es bastante. Nuestras mayúsculas, por ejemplo, tienen ya sea un trazo, como pueden ver ahí, C, I, J, O, S, U, etcétera, 2 trazos cada una de ellas. Y la D, G, L, P, etcétera, cada una de estas tienen 3 trazos. Las que tienen 4 son la E, M, W, Ñ, pero nunca más de 3 o 4 trazos. Cuando un sistema de escritura requiere más signos, como el intruso que tenía 23 letras, o el alfabeto fonético internacional, que tiene 170, se crean nuevos signos mediante la intervención de trazos más básicos para que la media ronde los 3 trazos para cada uno de los caracteres. El campo receptivo crece multiplicándose por 2 o 3 en cada escalón de la pirámide cortical. Además, el tamaño de la complejidad y la invariabilidad de las unidades visuales codificadas también aumentan en igual proporción en un punto más bajo en el sistema visual. Parecería plausible, o sea, que de por sí cada trazo consistiera en un conjunto de 2.
de 2 o 3 o 4 segmentos de línea. Un paso más arriba, en nuestra lengua alfabética, las unidades multiletras como las raíces de las palabras, los prefijos, los sufijos y las terminaciones gramaticales casi siempre tienen 2 o 3 o 4 caracteres de longitud. Del mismo modo, en el idioma chino, la mayoría de los caracteres consisten en una combinación de 2 o 3 o 4 subunidades fonéticas y semánticas. Por el momento todo está hasta aquí, profesor. Yo he tenido inconveniente con este asunto y realmente... Sí, un momentito. Sí, correcto, te escuchamos y te vemos. No, por lo menos hiciste propiamente lo que tenías que hacer, que era presentar tu trabajo dentro de las márgenes del esfuerzo que se haya podido hacer. Y ha sido interesante. La elaboré yo, profesor. Correcto. Tu trabajo era sobre la invención de la lectura, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues tú trabajaste dentro de... y salvaste esta situación que tú sabes que después de hoy ya no tenemos otro momento. Muchas gracias, Julio Javier. Muchas gracias. Anduviste un poquito rápido porque te estuvimos esperando en la mañana, pero llegaste y presentaste. Sí. Antes de que José Fabello, muy bien, antes de que José Fabello Potrazo trabaje, hay una persona que la estuvimos llamando también, a ver si llegó, que es el señor Abud, Nelson Abud. Parece que Nelson Abud no vino, porque después de esto, déjame decirles algo que ha sucedido a veces. Si vienen, usted sigue su maestría y hace el propedéutico en la próxima maestría o la hace tutorialmente, como dijo el director. Hay quienes han hecho una tutoría, un propedéutico, sí, o sea, hace su maestría, perdió el propedéutico y vuelve y hace el propedéutico porque es obligatorio en la próxima maestría o en tutoría. Porque esto es, como usted ha visto, tanto que usted ha aprendido en poquísimo tiempo, en 4 oportunidades. Imagínese la enorme cantidad de condensados conocimientos que usted ha tenido, más los textos, más el seguimiento, más los niveles de alta comprensión de lo que es una maestría, que usted va teniéndolo con la debida seriedad que conlleva. Entonces, si alguien este propedéutico lo pierde, lo recupera por tutoría o lo recupera en la próxima maestría, siendo cabal, juicioso, estable, equilibrado dentro de lo que tenemos por finalidad, que es la educación, la instrucción del pueblo y la capacidad de repetir superado el modelo, si es que hay alguno. José Fabello Potrazo, entonces nos va a trabajar su trabajo, que es sobre hacia una cultura de las neuronas. Vamos a ver, señorita Josefa. Sí. Sí, ahí la vemos. Dígame. No, ahí la observamos, la vemos. Ah, ok. Sí. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta presentación del cerebro lector con el capítulo número 8 de Stanislas Dean. Y me gustaría iniciar destacando que Stanislas es un neurocientífico francés cuya investigación se basa en las bases neurológicas de la lectura. Vamos entonces de inmediato al capítulo número 8, hacia una cultura de las neuronas. Y me gustaría iniciar con esta pregunta retórica que hace Stanislas, es que ¿por qué los humanos son la única especie que ha creado una cultura y que por eso concibe nuevos usos para sus circuitos cerebrales? Para responder esta pregunta, Stanislas nos habla de la plasticidad cerebral, que es la capacidad de adaptación que tiene nuestro sistema nervioso central.
Muchos de los colegas de Stanislas afirmaban que debido a la plasticidad cerebral, nuestro cerebro evolucionó y dio lugar a la lectura, es decir, que ocurrió una evolución biológica. Sin embargo, más adelante, Stanislas nos amplía diciendo que la lectura no fue un simple acto de magia, como muchos piensan, sino que esto fue posible porque heredamos áreas corticales, circuitos corticales en nuestros cerebros que podían aprender a conectar los trazos, las imágenes vistas con el sonido del habla y su significado. Habiendo dicho eso, podríamos decir entonces que nuestro cerebro estaba adaptado, aunque de manera imperfecta, a la lectura y que la evolución no fue biológica, sino más bien fue una evolución cultural, en donde la lectura en sí evolucionó hasta tal punto de que hoy en día podemos ver que tenemos ya un sistema bien estructurado. Más adelante, entonces, vemos que Stanislas nos muestra dos puntos muy importantes alrededor de una paradoja de la lectura que le llama él. Dicho sea de paso, esta paradoja no ya fue resuelta porque ya vemos que en realidad podemos leer porque teníamos esos circuitos neuronales que dieron lugar y paso a la lectura. Uno de los puntos que destaca Stanislas es la invención cultural y los circuitos neuronales persistentes en nuestro cerebro. La invención cultural, para que podamos entender un poquito, es la creación, la innovación que desarrolla una persona y que va trascendiendo de generación en generación. Entonces, muchos de los científicos sociales afirmaban que esto era infinito, o sea, la innovación cultural era algo totalmente infinito. Entonces, Stanislas viene con este planteamiento y nos dice que no, que está totalmente definido a nuestros circuitos cerebrales persistentes, que por eso vemos que pese a que la ciencia y los tiempos han ido cambiando, los animales no han logrado crear una cultura, no han logrado desarrollar la escritura, el habla, y es porque ellos, en su cerebro, no existen esos circuitos neuronales que le den paso a que esa función se realice. Por eso podemos decir también que nuestro cerebro está creado de una manera perfecta, está creado originalmente para que esas funciones se realicen. Vamos a ver entonces un poquito ahora acerca de la universalidad de las formas culturales. Ustedes ven que voy un poquito rápido, es porque por el asunto del tiempo, pero me gustaría hacer énfasis en esta parte, y es que la hipótesis de la diversidad cultural, vemos que existe un conjunto de estructuras mentales universales, es decir, que se repiten en todas las culturas. Entonces, Donald Brown, por ejemplo, en su libro Human Universal, nos muestra más de 400 características universales. Hay una pregunta que se genera en torno a esta hipótesis, es ¿cuáles son los orígenes de estos rasgos culturales? Porque ya estamos viendo que en todas las culturas se repiten un sinnúmero de rasgos, de características que debería de llamar la atención. Entonces, Sperber, que es un neurocientífico francés, sostiene que eso se origina debido a que la mente humana es fundamentalmente modular. En su teoría de los módulos cerebrales, él nos dice que la mente humana, el cerebro humano, está compuesto por módulos y que cada módulo tiene una función específica y que debido a la plasticidad cerebral, que es la flexibilidad que tiene el cerebro, entonces da lugar a lo que es la invención cultural. Esta teoría fue abordada más adelante por Stanislas y nos explica con su teoría de reciclaje neuronal, no viene prácticamente a contradecir a esa teoría de los módulos, sino más bien viene a enriquecer un poquito la teoría con su teoría de reciclaje neuronal. Ya vimos que los compañeros han abordado un poquito este tema acerca de reciclaje neuronal y demás. Sin embargo, es bueno destacar para que quede bien claro, y es que Stanislas lo que nos dice es que no podemos ver la mente humana como unos módulos que tienen una función específica, sino más bien
que cada circuito cerebral tiene como una tendencia. Entonces, estos pueden ser reciclados para realizar funciones diferentes pero similares. Por ejemplo, en el caso de Sperber, nos da un ejemplo que es el reconocimiento de los rostros y nos dice que esto se origina necesariamente o se origina fundamentalmente desde la niñez. Entonces, más adelante nos explica que esta capacidad está en el módulo de los rostros. Entonces, así, en la teoría de los módulos, él nos explica que cada función, entonces, para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona la teoría de reciclaje neuronal, que él nos explica que no es necesariamente que es una función específica, sino que entendamos bien que puede hacer funciones diferentes, pero similares, dentro de lo posible. Entonces, habiendo dicho eso, podríamos decir que la lectura, el cerebro humano no evolucionó para la lectura, sino que los circuitos neuronales fueron reciclados y dieron lugar a la lectura. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis en esta parte. Más adelante, y si ustedes pueden tener el placer de leer el libro, ustedes van a ver que en algunos puntos nos menciona un poquito acerca de la evolución y nos habla de la evolución como tal que originó la lectura. Es importante esta frasecita que o sea, una parte de una frasecita, no me acuerdo del autor, y es que dice que la evolución no trabaja desde cero, sino que trabaja con lo que ya está. No sé si el maestro al final me ayuda con el autor. Y yo lo que sé es que, por ejemplo, en base a en esta parte, al final, si ustedes escuchan, no, porque se originó una evolución, bueno, podría adaptarse, porque más adelante ustedes van a ver un término que fue creado en torno a esto, y es porque, aunque la invención cultural dio lugar, la plasticidad cerebral y la invención cultural influyó en la creación de la lectura, al final, ya sabemos que fue debido a que ya teníamos en nuestro cerebro circuitos cerebrales que permitieron que esta función se realice. Entonces ya a partir de esta idea nosotros ya podemos tener la mente clara de cuál fue la situación, qué fue lo que pasó, ocurrió en ese momento. Vamos a ver ahora entonces hacia una lista de invariantes culturales. Ya vimos anteriormente que existen un sinnúmero de rasgos culturales que se presentan en todas las culturas. Vemos, por ejemplo, que aquí nos destaca 4 rasgos que son fundamentales y que son fijos. Estamos las ciencias naturales, dice que todas las culturas están interesadas en la clasificación de las plantas, y conforme a la teoría de Sperber, podríamos decir entonces que ese está en el módulo de la biología popular, podríamos decir. Sin embargo, ya sabemos que es solo una teoría que quiere más o menos explicar dónde se originan estas actividades. Tenemos también el arte. Ustedes pueden ver que cada cultura, podemos ver, ustedes ven en los museos desde el principio de los tiempos, siempre hay un rasgo cultural que identifica cada cultura. Igual la religión, igual con la religión, por ejemplo, vemos que en todas las culturas tienen una creencia y, bueno, que esa creencia, es bueno destacar que nuestra capacidad cultural y de imitación influye un poco en esto, porque ya nosotros tenemos la capacidad de transmitir, entonces la imitación de lo que mis padres ven, si mi padre ve que la creencia en tal cosa, y ustedes, por ejemplo, pueden ver eso también muy reflejado en algunos campos, en donde tienen muchas creencias particulares en cosas, y ya al irse transmitiendo a nuevas generaciones, ya personas jóvenes, niños, ustedes lo ven con esa misma tendencia. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el campo, cuando llegaba unos pajaritos, no sé, no me acuerdo su nombre,
a la casa muy temprano, ya decían los abuelos, los adultos, que era una visita que había, que iba a venir una visita y ya se estaban preparando para eso. Ya, por ejemplo, ustedes ven que los niños también hacían eso y los niños también mostraban esa inquietud en base a ese sentido, porque es que la cultura, ya uno va imitando lo que hacen los demás. Vamos a continuar entonces con esta parte de cuando una mente lee otra mente. Esa es una partecita muy importante y que ya yo la he visto un poco repetida, porque ya yo he escuchado algunos de mis compañeros abordando un poquito, y es que cómo los niños aprenden. Miren, decimos que, por ejemplo, para los niños no aprenden con la asociación de palabras repetidas. No es que usted le va a decir a un niño una palabra 1000 veces y ya él se la va a aprender, sino que aprenden cuando usted le pronuncia la palabra, ellos fijan su mirada, llevan su mirada hacia el objeto para descubrir a qué usted se está refiriendo. Entonces, ahí es que se logra el aprendizaje. Vemos en ese mismo orden, en ese mismo contexto, que nos dice que no existe un aprendizaje si no hay una mente de por medio. Por eso vemos que, por ejemplo, cuando usted le hace referencia a una palabra, sea escrita, sea oral, usted tiene que llevar su mente y hacer una figura, una imagen de lo que se está diciendo para usted poder comprender de qué se le está hablando. Y ustedes ven que, por ejemplo, cuando usted escucha un discurso, ustedes escuchan ven cualquier video o un sinnúmero de situaciones, ustedes, si no tienen su mente puestas en esa actividad, ustedes no van a aprender nada. Usted escuchó lo que dijo esta persona, no, yo escuché, pero no comprendí porque mi mente estaba en otro lugar. Estaba escuchando, pero no estaba prestando atención a nada de lo que se estaba diciendo. Y para comprender, hay que ir ya usando la imagen y conectando lo que se habla con el significado y demás. También, por ejemplo, ustedes pueden ver otro ejemplo de cuando usted le dicen, ¿usted sabe dónde queda la catedral? La catedral, ¿no? Usted puede, si uno tiene la imagen de eso que se le está diciendo en el momento, usted no va a poder. Por ejemplo, usted en los barrios, por ejemplo, usted ve que dice, ¿usted sabe dónde está el señor Juan Ramírez? El señor Juan Ramírez, ¿dónde vive? No, nada, usted, porque no se le llega ninguna imagen a nada en la cabeza. Pero ahora cuando usted le dicen, ¿dónde está el señor Ramírez? Uno que es maestro, que tiene un carro blanco, ok, sí, él vive en tal lugar, porque ya usted conectó y ya usted sabe de qué le están hablando. Entonces, esta parte es lo que hace precisamente los circuitos cerebrales, los circuitos neuronales que tenemos en nuestro cerebro, los humanos, y que por eso nos diferencia de otras especies, para que ustedes vayan a entender cuál es la función y qué hacen esos circuitos que dan paso, que dan lugar a la lectura, a la adquisición del conocimiento. Y es por eso, porque ellos pueden conectar ese sonido, pueden conectar esa imagen con su significado. Entonces, eso es lo que va a lograr entonces un aprendizaje. Vamos entonces, para concluir esta presentación, yo estaba muy rapidita porque pensé que no me iba a dar tiempo, pero veo que fue muy ventajoso. Vamos a me gustaría concluir con esta frase que dice Stanislas, nos dice al final que, para que ustedes puedan entender, cada niño nace con circuitos neuronales que pueden dar lugar a la lectura. Ya sabemos que los circuitos, ya todos los niños nacen con circuitos neuronales que pueden dar lugar a la lectura. Entonces, él nos dice que en ese orden, nosotros, los niños que sufren de dislexia, que hablamos mucho de ese tema hoy, tienen esperanza para que en algún momento encuentren una manera de mejoría. Esto no quiere decir que todos los problemas del habla y del lenguaje van a ser resueltos, pero la neurociencia
está trabajando fuertemente con esto porque ya se sabe que existen los circuitos neuronales que dan lugar a la lectura. Entonces hay que descubrir cómo conectar esos circuitos neuronales con la invención cultural, que es precisamente una de las cosas que Stanislav ha hecho énfasis, que le gustaría que en algún momento determinado nosotros podemos aprender a conectar esos circuitos con la invención cultural y poder lograr así conocer ya nuestro cerebro de una manera más amplia, porque todavía no podemos conocer el 100% del cerebro. Pero eso todavía no ha llegado a su consumación, todavía no estamos a ese nivel, como dicen, pero sí se está trabajando para llegar a ese punto. Ya para concluir, nos enfoca y nos dice que deberíamos tener un nuevo enfoque en la enseñanza, incluyendo las clases experimentales, en donde usemos laboratorios en las escuelas y pudiéramos entonces desarrollar métodos de aprendizaje de la lectura y demás, o sea, métodos de enseñanza y poder, por ejemplo, descubrir a temprana edad si una persona sufre de dislexia, si tiene otro trastorno del lenguaje, porque las escuelas, precisamente aquí en este país, esta parte de que hemos expuesto acerca de la anestesia y demás, me ha llamado mucho la atención y yo me acuerdo que una de mis colegas estaba así como muy aturdida, criticando de que había un joven que estaba en sexto de secundaria y no sabía leer. Entonces ella lo que me está diciendo es como, me lo está diciendo en una forma de que el estudiante no pone de su parte. Y ahora, al abordar este tema, pienso yo que quién sabe, tal vez podría ser un problema que él tenga ya que le impida que pueda leer correctamente. E incluso, por ejemplo, yo nunca había escuchado en escuela, yo he trabajado en varios liceos, nunca he escuchado esa parte de dislexia, nunca he escuchado que se haya un levantamiento, que se diga, no, pero vamos a ver que hay tales alumnos que tienen problemas, vamos a ver si es un problema de dislexia que tienen, o vamos a ver cuál es la situación. Nunca había escuchado eso, sin embargo, luego de esta exponencia de mis compañeros y de leer este libro, sí voy a hacer énfasis en esa parte y para así uno prevé y si uno ve que debe ser referido y tal vez se pueda llegar a mejores conclusiones, se pueda sacar mejor provecho. Eso será todo hasta ahora, gracias. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Esta parte era un poco repetitiva porque abarcaba mucho de lo que habíamos visto anteriormente. Gracias, Josefa Bello Potrazo, muy buena exposición, muy buena participación sobre esta problemática, sobre las dificultades que ofrecen los aspectos entre dislexia, lectura, cerebro, caja de letras y invención del otro compañero y demás. Entonces, hacia una cultura de las neuronas, su exposición que recoge todos los datos anteriores y el futuro, que pues obviamente para los científicos y para la humanidad y para la conformidad de las dificultades que puede ofrecer o ofrece el cerebro según la sociedad dada, abre el campo de la ciencia y abre el campo de la investigación y abre el campo de la experimentación. Dos datos sencillitos, importantes a expresar, ya hemos concluido, porque faltó un compañero Nelson que no está, señor Abad. El mundo de las matemáticas, el mundo de la física, va de mano del mundo de la anatomía, de la biología y de la medicina. Para que haya un estudio más profundo, tienen obligatoriamente que haber aparatos especiales para poder trabajar casos profundos especiales. Ejemplo, sabemos que hay unas cámaras que son introducidas microscópicamente por una vena
y son capaces de llegar a retratarte el corazón. Sin embargo, los estudios hasta ahora cerebrales, el cerebro tiene 8 capas, desde la parte más superior hasta la parte más profunda del cerebro. Hasta ahora la ciencia de las 8 capas que entienden han llegado hasta la 4ª. Es decir, que se necesitan aparatos que puedan medir la tecnología, que pueda medir, que pueda precisar qué es lo que puede pasar en el fondo del cerebro. El cerebro en un corte sagital, es decir, como si fuera vertical, solamente llegado hasta la 4ª capa sus investigaciones. Por ejemplo, las locuras. Hay locuras genéticas, hay locuras sociales, hay locuras que se admiten de carácter cultural. Es decir, una locura genética puede estar provocada por una situación de un gen cuyo desarrollo no entra desde el inicio de la persona. Hay familias que después de los 30 años o 25, 35 comienzan con degeneraciones, trastornos y terminan en locuras. Hay familias que se han matado ellos después de los 30 o 35 años. Es decir, ¿qué pasa en el cerebro que puede evolucionar ciertos trastornos cuando comenzaron bien? Y así, locuras que vienen dadas por otro orden. ¿Qué es lo que pasa cuando se descompone el archivo del cerebro a un individuo estar en una situación de superestrés? Una de las sociedades donde más se mata a la gente es en Suiza y Japón. En Suiza porque lo tienen todo y en Japón porque viven una supercompetencia. En Japón y China hay que ser, si está en eso, un super estudiante. Y si no lo logra anualmente, hay una cantidad de suicidios. Y el suicidio es considerado una determinación anormal. Es decir, porque necesitan un índice de tal o cual nivel y no lo logran en una universidad. Entonces, tanto lo empuja la familia como lo empuja la competencia y el muchacho termina adoptando la posición del suicidio. ¿Qué es lo que pasa entonces en la determinación personal final del suicidio? También el suicidio, Durkheim, un gran sociólogo alemán, fue uno de los principales que tuvo el suicidio. Estamos hablando de trastornos cerebrales, ¿no? Es decir, en el suicidio, ¿qué determinaciones llevan a personas por asuntos emocionales, sentimentales, pasionales, a la muerte? Es decir, estando prácticamente su cerebro aparentemente bien. Ejemplo, el marido llegó y encontró a la esposa en manos de otro hombre y ese hombre, ese caso yo lo he percibido varias veces, mata a la cónyuge y a veces hijos y a veces el mismo. ¿Qué pasa en el fondo del cerebro, en la profundidad de la química, de las dendritas, de la neurita, que son la continuación de las dendritas a nivel del cerebro en el fondo? ¿Qué pasa con la bioquímica? La ciencia todavía no ha llegado tan lejos. Entonces resulta que se necesita obligatoriamente el desarrollo de aparatos de física unida a las matemáticas para poder, en esa delicadísima situación de percepción, de, por ejemplo, evaluar la función de un protón o de un electrón dentro de un núcleo, de una molécula que conforma una célula. Es decir, el asunto está ya en el fondo. La ciencia todavía no se ha dado el lujo de llegar en este sentido tan lejos. Sin embargo, decimos cerebros, decimos pensamiento, decimos conducta, decimos lengua. Es decir, hasta qué punto entonces Stanislas nos presenta
una especie de investigación y una especie de modelo con vista hacia el futuro. En este caso, trastornos de lengua, dislexia, alelia, palilalia, agrafismo, grafismo, etcétera. Nos presenta, porque son los casos que nos da la ciencia en la actualidad. Sin embargo, todavía para estas cosas entendemos que la ciencia todavía está en pañales, porque por un lado, repetimos, están los avances obligatorios de la física para termometrar, para reconocer los niveles de sensibilidad que puede tener, por ejemplo, la membrana del cerebro. La membrana del cerebro se divide en tres. La membrana del cerebro, es decir, fue un asunto de la duramadre o de la mesomadre, que son capas de las que está compuesto el cerebro. Imagínate las circunvoluciones, la sustancia gris, la sustancia blanca, los portadores puramente bioquímicos que permiten el traspaso de las sustancias que son las que van a dar como resultado algún tipo de respuesta a las estimulaciones que el cerebro puede percibir por estímulos externos o estímulos internos. Cómo los ribosomas mensajeros van a llevar de la percepción a la sensación a la representación, y en la representación las terminaciones de los engramas, de las terminaciones de las neuritas, de los bulbos de la neurona, como la transmisión de potasio, cloro y demás, o en la despolarización del nivel de reposo o de despolarización de mielina, de la capa que posee la membrana neuronal. Es decir, y ahora estamos hablando específicamente de un campo muy específico, que son las que tienen que ver con el recuerdo, con la memoria, el archivo de la memoria. Las neuronas urticantes están clasificadas en 76 grupos, o sea, pero en el fondo del cerebro todavía la ciencia no ha logrado tales cosas. Este es un trabajo de Stanislas muy interesante, francés, como un proyecto de seguir la investigación. Por eso la compañera habló sobre la cultura de la neurona, el futuro. Entonces, el reciclaje de la neurona, ya ese es un capítulo aparte. Es decir, cuándo y cómo y por qué. Y por qué la adaptación al ambiente. Y por qué la adaptación a los tipos de lengua o a la forma de escritura. Como dijo el compañero, de izquierda a derecha, occidente, de derecha hacia izquierda, oriente. Los árabes escriben de derecha a izquierda. Los orientales, unos son verticales de arriba hacia abajo o verticales de abajo hacia arriba. Y algunas lenguas ni tienen grafía, solo tienen sonidos. Se llaman lenguas guturales de tribus de África, por ejemplo. Yo no quiero tomarme el momento para mí, pero un poquito de acierto sobre lo que estamos diciendo. Todas las ciencias van de mano. La química también tiene que avanzar para que le sirva de mano a la bioquímica. Entonces la bioquímica, biología, de la biología, la anatomía, y justamente la física es un recurso obligatorio dentro de este desarrollo. Hasta dónde las emociones o las sensaciones producen trastornos internos, no lo sabemos, no se sabe. ¿Por qué una persona, sin ingerir drogas o ingerir alcohol demasiado, un suceso chocante logra disparar el archivo de la memoria? Y ha ocurrido muchas veces este asunto. O sea, ¿qué pasa en el interior del cerebro? Bueno, pues lo primero es, en otro orden de ideas, cambiando ya un poco la temática, que alguna persona que haya perdido para mí muy interesante propedéutico,
lo podría hacer por tutoría o quizás en un nuevo momento que le servirá para completar. Me parece que esas son las normas. De todas maneras, han hecho un buen trabajo. Así espero que el trabajo pequeño de los grupos también, y ahora le completa el trabajo no monumental, pero sí de lectura, de Jacques Dival, otro francés, que tiene que ver justamente con un encuentro, con unos tantos capítulos que tiene el libro, que recoge desde Grecia hasta los últimos estudios hechos en Europa sobre lingüística. O sea que ustedes tendrán un consenso cuando me entreguen el último trabajo, 15, 20, 25, 30 páginas, bien hecho, elaborado, pero individual. Entonces, en este caso, como el asunto técnico, lo pasarán técnicamente por este aparato, lo recibiremos. A mí me gusta leer más en vivo, en material. Yo agarro una memoria y lo paso y luego vuelvo y lo paso. Me gusta más leer de esta manera para ver incluso hasta cómo yo corrijo directamente cualquier equivocación o cualquier asunto no muy positivo. Entonces, de esta manera yo creo que hemos concluido este trabajo que ustedes han victoriosamente terminado. Hicieron maestro. Dígame. ¿Cuál es la fecha límite para la entrega del último proyecto? Debió ser la semana que viene. Si no es así, le damos otra